tenemos una nueva presentación de la basura. Como acá ven, está lleno de basura. Y vamos a ver arriba. Hasta la autoestima del porteño está abandonada. Por cierto, ¿qué autoestima puede tener alguien que tiene que pasar con su hijo entre medio de los miaos, las botellas, ¿cierto? Voy a dejar a mi hija al jardín infantil, tengo que hacerle quita a los mojones, a los miaos, a la basura, a las botellas. Lo vivo como, lamentablemente, como algo así ya común, como es parte de el paisaje. No hay una persona que yo traiga para acá y que le diga y que lo invite al cerro que no me diga que está asqueroso. Y eso es algo que te mata. Y cuando tú recorres, y a mí me ha tocado la suerte de poder recorrer otros lugares, oye, hay lugares antiquísimos pero que están impecables. Y ese debería ser un norte de la ciudad, o sea, tener la ciudad impecable. Todos nosotros, ustedes aquí andan todo el día en la calle pisando caca de perro, bueno. Está lleno de mierda de perro, todo el paraíso. Claro, porque la municipalidad no tiene recursos para poder contratar el lavado de calles, como lo hace Sevilla, como lo hace Providencia, como lo hacen otras ciudades. Y somos patrimonio de la humanidad, somos capital cultural de Chile, somos capital política, porque está el Congreso aquí, y además somos capital turística. Todos esos títulos, ¿cierto? Y en materia de ingresos propios, la plata que podemos disponer, somos menos de la mitad de la plata que tiene Viña. ¿Quién permitió que esta ciudad se convirtiera en eso? Evidentemente la administración de los distintos alcaldes nefastos que hemos tenido. O sea, si la gente viene acá, hace destrozos, si la gente viene acá y se cura y mea y tira basura todos los días, porque ya no es solamente los fines de semana, es porque hay alguna autoridad que tiene la responsabilidad de evitar que esas cosas sucedan, pero que por el contrario está haciendo vista gorda al parecer y simplemente no quiere resolver el problema. El aseo o la gestión ambiental es una gestión cultural. Nosotros lo que llevamos es los mejores murales, ¿ya? Los mejores que pasaron a las cajas compactadoras. Lo que estamos pidiéndole a usted de que perfectamente el camión recolector, que era lo último que tenía, que nadie se quería acercar, que era hediondo, que tenía todas las condiciones, ¿ya? Hoy día lo estamos pasando para que, primero, la flota lo cuide, ¿ya? Es visible por todas partes. Es un elemento que se ha llevado en muchas fotografías al exterior, muchos videos al exterior. Y además, ¿ya? Las firmas que comercializan las compactadoras hoy día las tienen como imagen de que es precisamente posible plantear el aseo como un desafío cultural de una ciudad, que es lo que es la impronta de esta administración. Ridículo, en verdad ridículo, porque suena súper bonito, súper ideal. Claro, convertir la basura en parte de nuestra cultura o incluso cuando se habla de la educación en torno a la basura, a mí no sé si como que me da un poco de frustración, risa, rabia, de una mezcla de sentimientos, porque en verdad antes de que tú eduques a alguien le tienes que mostrar cómo se ve un espacio limpio. ¿Cómo tú le vas a mostrar al porteño o le vas a incentivar a querer ese espacio si sigue estando degradado? Entonces, un plan de educación, un plan de cultura y, bueno, mucho menos andar pintando los camiones, pues sí, o sea, ¿de qué forma eso a mí me va a ayudar a recoger la basura? ¿Cachai? No tiene ningún sentido. Yo creo que deberían preocuparse más de los trabajadores del aseo, ¿cierto? Ahí se ve que hay gente que está como explotada, sobreexplotada, media estresada. Gente que se ve que no está muy contenta con su trabajo. Queda mucho por hacer todavía. Nosotros logramos este año un reajuste histórico en el sindicato nuestro. Conseguimos un 18%. Ese 18% significó que hoy día el sueldo mínimo
de nuestros trabajadores, que son la gran mayoría, el 80% está en esa categoría, tiene un sueldo de 265.000 pesos. Consideramos que estamos muy lejos de tener un sueldo digno de acorde al trabajo que realiza la gente acá. Y me toca enfrentarme a los patrones. Yo les digo que no es lo mismo cargar un saco de arena con 50 kilos que cargar 50 kilos de basura. No es lo mismo. Pero parece que está muy lucrativo el negocio del aseo, así que hoy día la municipalidad decidió concesionar el plan de Valparaíso, Placilla, Curauma y el Cerro Alegre y Concepción. Eso están a cargo de Cosemar. Yo tengo serias dudas con respecto a lo de Cosemar, porque a nosotros como dirigentes, teniendo la mayor cantidad de trabajadores nuestros trabajando en aseo, no se nos invitaba nunca cuando habían reuniones en el Consejo Municipal donde se discutía ese tema, porque nosotros no íbamos a validar muchas cosas que ellos podrían validarse a espaldas nuestras. Pareciera ser que es un negocio bastante rentable dejar la situación así. Es decir, ¿cómo así? Bueno, con contratos de dudosa procedencia, información muy poco pública, con una gestión muy desorganizada y en el fondo realmente una artesanía de gestión, realmente. O sea, yo creo que si la gestión municipal la ponemos en una feria pública por aquí, yo creo que llega un extranjero y la compra y se la lleva, porque realmente es una artesanía. Mira, más que nada ellos me llamaron a mí, me llamaron pidiéndome apoyo, pidiéndome documentos para poder ver de qué se trataba, cuál era el contrato. Y yo debía entender, le pasé los documentos para que ellos lo vieran, lo analizaran bien, porque yo te voy a decir que yo no soy tan perfecta que lo voy a saber todo. ¿Me entiendes tú? Pero sí pasarle el contrato a ellos para que ellos pudieran ver lo que está pasando y el compromiso de la empresa. Le pedí que me consiguiera ese contrato, pero me llegó ese contrato sin ninguna claridad en cuanto a los montos establecidos, a la cantidad de camiones que tienen que tener en los diferentes turnos y a la cantidad de personal y al trabajo específico que tienen que hacer. A nivel de organigrama, si uno quisiera entender, digamos, cuál es la lógica, cuál es la dotación de personas, etcétera, no es una información pública. Juegan a la silla musical de quién es el jefe un día, quién es el jefe el otro, no hay claridad. Tenemos una empresa de aseo y no se preocupan a veces de nada. Imagínate, ahora en la mañana yo venía como a las 7:30, como a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, lleno de basura, lleno, una inmundicia de basura. Entonces, ¿por qué? Porque nos preocupamos, porque también me incluyo. Aquí nos preocupamos a veces de fiscalizar bien a fondo el trabajo que hacen las empresas, las que se adjudican a veces y se apoya a la municipalidad o el consejo en pleno. Unas chicas que tú las ves así súper pro y hippies y qué sé yo, con 5 bolsas porque hay unos árboles que le pusieron una rejita, entonces se convirtieron en los colgaderos de las bolsas. Entonces yo les pido que por favor caminen unos metros más, porque ahí está el contenedor. Y me quedan mirando y me dicen, pero no es tu problema. Les digo, por supuesto que es mi problema. ¿Ustedes son de acá? No. ¿De dónde son? De Santiago. Es que las bolsas mierda y se las llevan. Estás en mi calle, estás en mi cerro, estás en mi ciudad, haces lo que yo digo. Súper simple. Y me respeta porque soy mayor. O sea, llegar a ese extremo es una lata. Gran solución, poner container chico, container por todos lados. Pusieron acá container. Dijimos, van a estar los containers, se van a llenar de basura, los camiones no va a pasar. Tal cual. Se llenaron los containers, no pasaban los camiones, se llenaron hasta después quedaron los perros y iban arriba, ya, saquemos los containers. Pero la gente cree que donde estaban los containers puede dejar ahora basura. Entonces ahora no hay container, antes no teníamos basura ahí, pero ahora tenemos basura en vez de container. Ya es de la locura, porque el vecino si sabe que ve que no hay un container, no lo ponís. No ponís tu bolsa de basura ahí, la ponís en tu casa, pero entonces también es como... Cuando llegué a ver este pasaje, en la entrada era un basural. De hecho, cuando me mudé tuvimos que poner abajo
alfombrar con papel de diario para poder subir los muebles o dejarlo apoyado sin que se lo llenaran de meado. Gente que carreteaba, ¿cierto? Que dejaba las botellas, vidrios rotos, escombros. Es como de una ignorancia total y es como lo que hay que hacer, como que el chico ve que otro raya y ese está como legitimado, o sea, sigue rayando y que ve meando, va a mear porque es legítimo, porque no, todos lo hacen. Botellas, garrafas de estas cosas, chimbombo, pañales desechables, colchones, cualquier mueble que no sirviera. Hasta una vez tiraron un animal muerto en descomposición, o sea, a ese nivel. Y claro, el tema de la basura tiene que ver un poco con la cultura de nuestros vecinos y la incapacidad estructural de la ciudad para poder hacerse cargo de eso, pero es como una cosa así media, como de una desidia generalizada, te diría yo. Los vecinos también pegaban sus carteles hechos por ellos mismos, con frases que escribían ellos mismos. Por ejemplo, una vecina pegaba: hágase cargo de su basura, donde habían basurales. Y de ahí fue donde nació la frase de esta campaña, porque ella me dijo que esos carteles que dejaba se los arrancaban. Me dijo que por qué no hacía algo más bonito, yo que soy diseñador, una ficha, ¿cierto? Con un dibujo para que no lo despegaran. Lo hice, pues esto lo mandamos a imprimir ahí un plotter, lo pegamos y funcionó. O sea, donde lo pegamos, esas fichas no lo sacaban y efectivamente como que dejaban de botar basura en ese lugar. Nos juntamos con el Patio Volantín, ¿cierto? Que ellos tienen ya como una plataforma ya armada para convocar vecinos, para hacer asamblea. Y reunimos los vecinos, pues llegamos a hacer como 4 o 5 reuniones y decidimos, ya discutimos todo lo que teníamos que discutir de la basura, nos desahogamos, tuvimos como una catarsis y empezamos ya a proponer cosas. Y decidimos hacer una feria de la basura y en esa feria empezamos a recibir mucha retroalimentación porque toda la gente se nos acercaba con datos, con información, y una de las cosas que descubrimos es que la gente botaba la basura porque no sabía cuándo pasaba el camión, ¿cierto? Y no sabía porque no se quisieran informar, sino que porque donde ellos viven no pasa el camión, no pasa hay cerros con callejones tan estrechos que no cabe el camión de la basura. Entonces, como ellos no saben tampoco cuándo pasa el aseo por las partes, juraban que abajo en la avenida pasaban a cada rato, así que cualquiera pasaba a dejar su bolsa de basura. Lo que Acción Basura pretende también es revitalizar todo lo que es el cariño y el aprecio que cada ciudadano pueda tener al puerto, porque creemos que ese amor por Valparaíso se ha perdido, y se ha perdido en el sentido que de repente vemos un grupo importante de adolescentes o de adultos de cualquier edad, digamos, transmitiendo una señal muy distinta a lo que queremos para la ciudad. El tema de la sociedad es un tema que se acrecenta y se ve, por supuesto, con una deficiente gestión municipal, pero a nivel de hábito es una cosa que, por supuesto, hay que mejorar. No necesitamos necesariamente esperar que llegue una autoridad que quizás nunca va a existir, una administración, etcétera, sino que en el fondo podemos tomar parte y contribuir al problema. Nos juntamos, nosotros empezamos con la idea en diciembre del año pasado, nos conformamos durante el verano y ya en marzo planeamos cuáles iban a ser nuestras metas, nuestros lineamientos, nuestros problemas en el fondo a resolver. Y ya en abril, el día 10 de abril, nosotros nos lanzamos con una intervención urbana en la pasarela Bellavista, que es como nuestro caballito de batalla. Y ahí causamos mucho revuelo porque era la primera vez que personas organizadas, o al menos la primera vez que se hacía bullado, personas que se organizaban y salían a limpiar un espacio que durante años, yo desde que tengo conciencia, que ha estado degradado, que es la palabra con la cual nosotros describimos a Valparaíso. Hay un estigma de Valparaíso, que la gente dice que aquí lo que pasa en Valparaíso queda en Valparaíso y que esta es la bohemia y que es la locura. ¡Mentira! Me preocupa eso, ¿cierto? ¿Cachai cuál es el trasfondo de este abandono de por qué se ha pintado esta ciudad como una ciudad de carrete, como una ciudad donde todo está permitido, donde no hay ley, cualquiera puede llegar a hacer lo que quiera? En ningún momento desde la autoridad había una intención de pensar la ciudad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos incendios todos los años? Porque nadie se ha sentado a pensar lo que está sucediendo. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos, no sé, colusiones o mafias en todos los ámbitos de nuestro desarrollo comunal? Precisamente porque nadie se ha sentado a pensar la ciudad. ¿Y por qué tenemos inmundicia y por qué tenemos basura desde la aduana hasta Portales? Precisamente porque nadie se ha sentado a pensar cómo nosotros planificamos la ciudad.
¿Hay voluntad real? No hay voluntad real. Conversan con los actores, pero que de verdad quieran cambiar ese tema. No. ¿Con quiénes conversan ellos? Con quienes, entre comillas, hablan en representación de la gente que trabaja. Con lo que, entre comillas, representan a su gente. Porque su gente no sabe que cuando ella está hablando con el patrón, no lo está defendiendo a él, está llegando a acuerdo con el patrón para cagárselo a él, disculpando la expresión. Pero Valparaíso, la gracia que tiene es que no segrega. ¿Cómo organizáis eso? ¿Cómo lo organizáis? No lo podéis segregar por lucas, pero en general Valparaíso se come todo esto. Así. Bueno. En verdad la solución no está en que los vecinos salgamos y le digamos a los niños que vienen de afuera, oye, ¿saben qué? No hagan destrozos, o no rayen, ¿cachai? Un edificio que es patrimonial. Si tú tienes una autoridad que tiene esa misión y que además le están pagando para que lo haga, y no lo hace, en verdad, bueno, ¿qué más se puede esperar? Si hubiese una preocupación global por todos los vecinos, ¿cierto? Quizás ni siquiera habría problemas de basura, habría como más cariño por el entorno, ¿cierto? Había menos fricciones, pero no es así, se están preocupándose tienen la cabeza en otro lado, no acá en Valparaíso, ¿cierto?